y recorrió Jesús toda Galilea. Entonces, para el primer siglo, hermanos, en la historia, Roma pues controla todo ese lugar, y Roma ha dividido a lo que fue la tierra de Israel, que no es correcto llamarle Palestina, porque nunca existió Palestina en ese lugar, ni siquiera hasta el siglo XX. Esto es una idea nueva para poder hacer lo que hoy está pasando, ¿verdad? Y tener alguna clase de apoyo. Pero no hay que desconocer nosotros como cristianos la historia. Nunca existió la tierra de Palestina. Es la tierra de Israel. Roma la conquista y como enojo hacia el pueblo judío, la llama, ellos le ponen el sobrenombre de Palestina. Pero no hubo ni un documento histórico, ni una comunidad que se llamara así. En el Evangelio se nos muestra el contexto social, que eran, ¿verdad?, pues los romanos los que dominaban, los samaritanos, pues pobladores vecinos que sobrevivieron, y los judeanos, es decir, los habitantes de la provincia de Judea, y los galileos, los habitantes de la provincia de Galilea, al norte de la tierra de Israel. Y así estaba la tierra dividida en provincias, en 3 provincias. Pero ahora lo más común siempre era, ¿verdad?, que las sinagogas, es decir, la palabra sinagoga es una palabra griega, y una palabra correspondiente a la lengua hebrea es la palabra Keilah. Y Keilah, traducido correctamente al idioma español, significa iglesia. Fíjense, hermanos, cómo son los idiomas peculiares. Pero a veces el uso de las palabras nos puede hacer parecer que tienen un sentido diferente. Porque en la Escritura, desde el Antiguo Testamento, a la congregación de Israel se le llamaba la iglesia. Si tradujésemos correctamente, como se debió de haber realizado en la traducción del Antiguo Testamento hebreo-arameo al griego, que fue la traducción de la Septuaginta, la traducción que sirvió para hacer las traducciones a otros idiomas, aparecía la palabra Keilah, que, ¿verdad?, debió de traducirse como sinagogue en los escritos del Antiguo Testamento. La congregación, la asamblea, la comunidad, el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Los que salieron con un propósito, como dice Éxodo. Israel salió de Egipto con el propósito de adorar al Dios Todopoderoso. Y bueno, ahí vamos identificando un poquito de ese contexto social. Pero Jesús está en Galilea, lo cual no resultaría tan aceptable entre la comunidad judía, que esperaba. ¿A quién esperaba? Al Mesías. ¿Y el Mesías, dónde anda el Mesías? En Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Tendría que cumplirse la profecía del libro de Isaías: y de ti, Galilea de los gentiles, ¿verdad? Allí habrá luz, dice Isaías, y no habrá tinieblas. Entonces, esto es que Jesús está en Galilea de los gentiles, como que no estaba tan aceptada, porque había más comunidad de aldeanos provenientes tal vez de los alrededores que vivían allí. A eso se les llama judeanos, pero los traductores en el Evangelio de pronto generalizan y no nos ayuda mucho a distinguir el contexto social de los que son los judíos propios relacionados con la fe, los habitantes de la tierra de Judea. Entonces aquí vemos ahora a Jesús con los galileos, y dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Por eso mencionaba el significado y el sentido de las palabras, ¿ok? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Así que, hermanos, ahora que estoy predicando el Evangelio, y ahora que nosotros podemos comprender cada vez mejor y más claramente las Sagradas Escrituras, podemos ver cómo para que alguien pudiese entrar a una sinagoga tenía que tener una identidad, por no decir una identificación, una credencial. Aquí, al principio de la predicación del Evangelio, porque estamos iniciando en Mateo, estamos recordando las mismas palabras que el apóstol Pablo decía, primeramente al judío. Así que lo que es impresionante, que un versículo bíblico encierra una verdad tan grande, es que el Evangelio comenzó predicándose en la comunidad judía.
Curiosamente, ¿verdad? O bueno, por voluntad divina, el mensaje que inició de la predicación del Evangelio dentro de una sinagoga, después a causa, ¿verdad?, del rechazo y la ceguera espiritual, salió para todo lugar y para llegar a nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Sí, hermanos, el mensaje pudo haberse quedado encerrado dentro de las paredes de la sinagoga, en los días de reposo. Pudo haberse quedado entre las líneas de las lecturas de la Torá, es decir, de la ley de Moisés, o de los profetas, o del Antiguo Testamento. De esa forma pudo haber quedado en esas paredes el mensaje del Evangelio, porque Jesús inició su predicación primero al judío, primero al pueblo que esperaba el cumplimiento de la promesa. Era necesario, pues ¿quién haría algo distinto? ¿Quién buscaría primero el beneficio de su vecino si no asegura el beneficio de su propia casa? Amén. Entonces, mis queridísimos hermanos, la manera en que el pueblo de Israel, la comunidad judía de creyentes de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, miraba al maestro en su sinagoga tomando, sentado en la cátedra de Moisés, dice, ¿verdad? O sea, impartiendo la lección que está relacionada con el mensaje de Moisés. Y a través de él, compartiendo el Evangelio. Queridos hermanos, hoy en día nosotros tenemos que lograr mirar la historia en su sentido original. Pues que Jesús, hermanos, era aceptado y recibido en la sinagoga para enseñar, porque ¿quién podría enseñar, hermanos? ¿Quién podría tomar los rollos, leerlos en la lengua y comentarlos o explicarlos, tal y como fue y como todavía sigue siendo hasta el día de hoy el pueblo de Israel? Alguien que tiene afinidad, que tiene identidad. Jesús, hermanos, no es griego, no es romano, no es latino, no es italiano, no le pertenece al Vaticano, no le pertenece a España, no le pertenece a Hollywood como lo presenta. Jesús fue judío. Fue judío y vivió como judío. Por eso es que él tenía esta identidad y ese acceso, porque en la sinagoga no había acceso para nadie más que no fuese perteneciente al pueblo de Israel o a la fe de Israel. Y si un gentil quería ser miembro de esa congregación porque quería creer en un solo Dios vivo y verdadero, era conocido como un prosélito, temeroso de Dios. ¿Dónde estaban ellos? Afuera. Estaban al pie de la puerta. Solamente en la sinagoga, solamente podrían estar los no judíos fuera. Así que él, ¿verdad?, identificado con su pueblo, porque Jesús le dijo a la samaritana que la salvación viene de los judíos. Es decir, él viene del pueblo escogido de Dios. Entonces, hermanos, sus amigos, su familia en Nazaret conocían a Jesús como Yeshua. El nombre hebreo de Jesús es Yeshua, y así lo llamaban, y es a quien veían al subir y tomar el rollo, el maestro. ¿Por qué? ¿Qué hacía el maestro? Enseñaba. Se escribió en nuestra traducción el rabino, el maestro. Es decir, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, ¿dónde se inició la proclamación del mensaje del Evangelio? Al interior del pueblo judío, del pueblo de Israel, que, ¿verdad?, era su casa. Pues Jesús, ustedes saben, hermanos, que pertenece a la tribu de Judá. Por eso le decimos nosotros el león de la tribu de Judá. Amén. Su identidad, sus costumbres. En Lucas 4, 16 al 19 dice que estaba Jesús en Nazaret
y entró a la sinagoga en el día de reposo y leyó las escrituras como era su costumbre. Entonces, necesitamos mirar, necesitamos escuchar y necesitamos entender el mensaje que nos está diciendo el propio Evangelio cuando dice: y recorrió toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos. Y aquí está el conector: y significa ambas cosas, o es decir, enseñando, predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Así que todo hubiera sido como se esperaba para el pueblo de Israel que buscaba la justicia y no la encontró. Todo hubiera ocurrido mientras que Jesús simplemente repitiera, ¿verdad?, las palabras de Moisés. Pero cuando Él trae la revelación y cuando Él llega el momento en que debe de demostrar que Él es el Mesías esperado, empiezan a suceder los milagros, las señales y los prodigios, empieza el choque, empieza la confrontación, empieza el Señor a traer, hermanos, la correcta interpretación de aquello que Israel no lograba comprender, porque había sustituido el mandamiento de Dios por el mandamiento del hombre. Recuerden, hermanos, que las palabras de Jesús, mientras el evangelio está predicándose en el interior del pueblo de Israel, es decir, en la comunidad judía de la fe, que ya se ha formado una identidad, una interpretación, una idea de lo que era la palabra de Dios, pero que se ha malformado porque Jesús le decía: vosotros guardáis sus mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y por estas cosas es que constantemente había debates y discusiones. Y esas discusiones y esos debates, ¿dónde están? Escritos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es lo que vemos, hermanos, donde Jesús les dice: vosotros ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque, hermano, no había poder. Cuando Jesús enseñaba, había poder de Dios. En las ordenanzas de los hombres, en los mandamientos de los hombres, en las reglas humanas, en las costumbres de las personas, no. En la palabra de Dios hay poder. Entonces, hermanos, las razones por las cuales Jesús no era comprendido ni por los sacerdotes ni por los propios de su oficio, porque a los suyos vino, a lo suyo es morir en la cruz. Al suyo vino, y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los suyos son los de su oficio. Los suyos son, hermanos, los del liderazgo. Los suyos son aquellos a los que tenía que mostrarse evidentemente para que el sumo sacerdote Anás, Caifás y todo su grupo proclamara públicamente, porque era la autoridad gubernamental y la autoridad religiosa en el interior de Israel: aquí está el Mesías. Si el sumo sacerdote le hubiera levantado la mano y hubiera dicho: este es el Mesías, todo Israel tenía, ¿verdad?, que acatar esa orden de reconocer a Jesús, proclamarse públicamente. Y entonces, hermanos, el tiempo se cumplió y el reino de Dios llegó, y esto fue ya la restauración y todo terminó. Sin embargo, hermanos, Dios, pasando por alto a nosotros, los no pueblo de Israel, los no judíos, los no propios del pueblo, los extranjeros, pasando por alto nuestros pecados, tuvo misericordia de nosotros, y, hermanos, les tapó por un poco los ojos al pueblo de Israel, como dice el apóstol Pablo, ¿sí?, para que no lo vieran con claridad, para que hubiera oportunidad de que el mensaje del evangelio no se quedara en Galilea, en las sinagogas, sino que cruzara las fronteras. Amén. Y cruzara la frontera para que los que no eran pueblo ahora sean pueblo, y ese somos nosotros. Amén. ¿Y cómo es que somos ahora pueblo de Dios? Por el mensaje bendito del evangelio. Amén. La buena noticia, la buena nueva, el anuncio del que es bueno, el anuncio de Dios de que es el tiempo del cumplimiento de las promesas que Dios dio desde el principio.
Por eso cuando Jesús resucitó, en los dos que van camino a Emaús les dice, ¿verdad? Era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, se llama la Torá. En la ley de Moisés, en los escritos y en los profetas, todo lo que se había anunciado de él, hermanos, tenía que cumplirse. Israel, es decir, los de su oficio, no lo vieron, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué cubrió sus ojos? ¿Qué les impidió ver que Jesús era el Mesías? Porque ellos esperaban el Mesías y sabían del anuncio del Evangelio. En griego se dice Evangelio, en hebreo se dice Besorá Atop, el buen anuncio. Es decir, hermanos, la palabra Evangelio es conocida para el pueblo de Israel. La palabra Evangelio no es una palabra nueva que ellos desconocieran y dijeran, pero ¿qué cosa es esto? Como el maná. El maná, ¿qué es esto? Eso significa maná, ¿qué es esto? No sabemos qué es esto. Pero para el pueblo de Israel en el siglo I, ellos ya esperaban el Mesías y ya sabían de la esperanza que los profetas habían dicho, que Dios mandaría, ¿verdad? Que era la buena nueva. Acuérdense de las palabras de Isaías, ¿verdad? Preciosos son los pies de los que traen la buena nueva. Y en Gálatas capítulo 3, Pablo explica que el Evangelio ya había sido anunciado desde los tiempos de Abraham. Así que Dios, anticipándose de todo lo que habría de ser, le dio a Abraham la buena nueva. Y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, el plan de redención de Dios es, hermano, primero el judío y luego todas las naciones de la tierra. Todos los que crean el mensaje del Evangelio serán salvos por la gracia de Dios. Un aplauso para Dios, mis hermanos, les invito, aleluya, para que brindemos a Dios la alabanza por esto. Avancemos un poquito más en todo esto, hermanos, para poder ahora ir explicando esta característica muy singular, que no solamente la Escritura nos está diciendo, que se está dando la Besorá Atov al pueblo Yehudim, al pueblo judío. Es decir, se está dando el Evangelio al pueblo que esperaba la buena nueva, al pueblo judío, en la sinagoga, ¿verdad? Para este tiempo no hay congregación fuera de Israel, sino que están ahí en Israel, identificadas por el liderazgo del pueblo de Israel. Ahí se está escuchando el Evangelio, pero por causa misma del Evangelio, por causa misma de la ceguera espiritual que Dios puso, por causa misma, hermanos, de haber no mirado directamente la Escritura. Recuerden, vuelvo a repetir Juan 5:39, vosotros desconocéis la Escritura y el poder de Dios, escudriñad pues las Escrituras, para que sepáis que en ellas vida eterna y ellas dan testimonio. ¿Qué necesitaba hacer? Volver a ser el pueblo de Israel. ¿Dónde iba a saber que Jesús era el Mesías? Desde el Antiguo Testamento. Por eso Él los manda para que revisen y lean y vean que lo que escribió Moisés, que lo que escribió Isaías, lo que escribió Amós, lo que escribió Joel y cada profeta, lo que escribió David en los Salmos, son profecías que tienen su cumplimiento y que Él solo está mostrando que realmente es el Mesías. Hermanos, todo marcha bien. Sin embargo, cuando Jesús revela su naturaleza, su carácter, es cuando las cosas definitivamente no tienen marcha atrás. Porque Jesús, ¿verdad?, dijo que es más fácil que suceda, que perdone los pecados de este hombre o que los sane. Pues a ti te digo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete. Y esto causó un enorme escándalo para aquellos que no conocían la Escritura, es decir, los judíos, porque los gentiles ni siquiera saben de la existencia de promesas, de pacto, de ley, etcétera. Los que se supone que la sabían, la habían malinterpretado. Porque, hermanos, Jesús está dando la evidencia de que Él es Dios. Este es el mensaje que está en el Evangelio de Juan. Desde el primer versículo de la Escritura, la manera en que mejor pueda traducirlo, el traductor. Porque Él les está mostrando que es Dios y solo Dios
perdona pecados. Solo Dios puede hacer milagros, señales y prodigios. No hay otro fuera de Él. Dios no comparte con nadie su gloria, ¿verdad? Él, que estando en su trono de gloria, se despojó a sí mismo y se hizo en semejanza de siervo, vino a darse a sí mismo por nosotros, porque cumplió su promesa, porque eso fue la esperanza de Israel, cuando no había nada más que hacer por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos. Pero ¿qué va a hacer Dios ante la promesa que Él juró por sí mismo? ¿Por quién juró? Por sí mismo que lo haría. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad de Dios, que no dependió de nosotros y que no dependió de nadie más, porque no había posibilidad en nosotros los seres humanos, porque los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Así que un pecador no puede salvar a otro pecador. Solo Jesús, que la Biblia claramente dice que es sin pecado. Es decir, no es de nuestra naturaleza humana. Él no es de nuestra naturaleza humana. Jesús dijo, de arriba vengo. Usted y yo venimos de la tierra. Él vino de arriba, hermanos, dejando su trono de gloria. Es lo que Él quiso decir y por lo cual no fue aceptado y fue rechazado, porque le dijeron, tú siendo hombre, al ojo humano, te haces igual a Dios. Pero Jesús dijo, si tú puedes escuchar el Evangelio, mi Padre y yo, uno somos. ¿Sí? Uno somos, mi Padre y yo, uno somos. Juan 17 en su oración, antes de entregarse en el madero, dijo, ¿verdad, Señor? La gloria pasada, vuélveme esa gloria que tuve, que tú y yo seamos uno y que ellos, ¿verdad?, sepan que somos uno y que sean uno conmigo. Juan 17, 17 en adelante, para que el mundo crea. Es que, hermanos, es el mensaje de Jesús. Un hombre pecador nunca nos hubiera podido salvar. Por lo tanto, Dios no acepta sacrificios humanos. Jesús no es un ser humano, Jesús es Dios, que vino a este mundo a morir para cumplir su promesa, porque nosotros no había manera, hermanos, no había manera en que pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. Si con dificultad un justo dice que por él, por sí tal vez, pero no hay justo ni aún uno. Por eso Pablo, hermanos, tiene, ¿verdad?, en los 40 años, digo aproximadamente, que tiene el desarrollo de su ministerio, nos aportó 13 cartas preciosas para explicarnos la obra de la salvación y lo que es el mensaje del Evangelio. Y en ellas, hermanos, nos va explicando todo esto, que era necesario, hermanos, que Jesús muriera por nosotros para salvarnos, ¿sí? Y esto por la gracia de Dios, por la fe, que es un don de Dios. Es decir, que esa fidelidad que Dios manifestó no dependió de nosotros. Él lo hizo todo por nosotros. Amén. Para que creyendo el Evangelio fuésemos salvos. Por eso dice la Escritura en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora quiero que veamos una cita bíblica más, hermanos, en Hechos 28:31, para poder recalcar y ya para ir concluyendo, el Evangelio del Reino, que el apóstol Pablo continúa, y los apóstoles y todos los discípulos, con el paso del tiempo, después de la resurrección de Cristo, con el paso del tiempo siguen predicando el Evangelio, pero el Evangelio tiene esta cualidad, que es el Evangelio del Reino. Y yo voy a explicar en un momento esto, pero solo quiero que vean Hechos 28:31, cómo Hechos 28:31 pues marca ya los últimos 2 años de la predicación del Evangelio de Pablo. Antes de morir, algunos dicen que muere, ¿verdad?, decapitado, otros dicen que muere crucificado, otros dicen que muere en Roma. Pablo no muere en Israel, en Jerusalén, no, él muere en manos de los romanos
ahí muere. Dice 28:31, Hechos 28:31, predicando. Bueno, miren, podemos leer el verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían. Él estaba preso, pero en una casa especial, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, Jacobo, ¿sí?, ni ninguno de los apóstoles, ni Pablo dejaron de predicar y de enseñar lo que escucharon de Jesús. Y este versículo bíblico es una evidencia de que Pablo, cuando nos escribe sus cartas, no es que nos escriba y nos quiera llevar en otra dirección o en otro. No, ellos tienen la continuidad de seguir trayendo el mensaje del Evangelio a toda criatura, como está escrito en Marcos 16, como está escrito en Mateo capítulo 28. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y que todos creyesen el mensaje del Evangelio para salvación. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando se nos habla no solo de la buena nueva, sino se nos dice el mensaje del Evangelio del reino, tiene una implicación especial. Y quiero que lo busquemos aquí en la carta a los Romanos. Permítanme, en un momentito les voy a dar la cita bíblica acerca de la referencia o la explicación que se nos da de qué es el reino de Dios. Cuando dice la Escritura que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sí? ¿Qué es, hermanos, las características que, con Romanos 14:17, las características que acompañan al mensaje del Evangelio? Para hablar, hermanos, del Evangelio del reino, es que tenemos que entender que el apóstol Pablo lo distingue así, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no es de este mundo. El reino de Dios no le pertenece a este mundo, hermanos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, viene desde arriba. ¿Ok? Es algo celestial, es algo espiritual. No solamente tendríamos que pensar en el plano terrenal. Tenemos que entender, hermanos, que el mensaje del Evangelio viene del cielo, viene de arriba, viene de Dios y es de carácter espiritual. Aunque el pueblo judío, quien primero escucha el mensaje del Evangelio del reino, tenía la expectativa de volver a recuperar su tierra y volver a ver al Mesías como rey davídico, porque esto era su expectativa, por eso no lo logran ver con claridad. El pueblo de Israel solo espera que venga un líder como David que guerree, pelee y traiga a las 12 tribus de Israel y les dé la paz y tenga el templo y ellos adoren. Eso es, ¿verdad?, su expectativa de restaurar el reino de Dios. Pero, hermanos, entendemos que el mensaje del Evangelio ha ido más allá todavía. Y si esto es algo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Porque Pedro en la resurrección en Hechos 1:4 pregunta, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Y el Señor le dice, no es dado, ¿verdad? No se te puede decir en este momento, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, aunque había una promesa y una expectativa que está por cumplirse, por eso estamos viendo estos tiempos, ¿verdad? Se tiene que cumplir esa palabra, pero el mensaje del Evangelio es más profundo y es mayor, es de carácter superior, porque es espiritual, porque no será necesario, hermano, que nosotros tengamos que pisar tierra de Israel para ser salvos. Lo que necesitamos es creer el mensaje del Evangelio para ser salvos. Amén.